Bien, a continuación vamos a hacer un análisis de unas gráficas de unos datos experimentales de movimiento parabólico. Esto me los envió una estudiante. Con mucho gusto vamos a hacer el análisis de esos datos. Aquí yo veo la componente X, la componente Y de la posición de las coordenadas. Esas son las coordenadas X y Y de la posición del movimiento parabólico. Aquí está la componente Y de la velocidad, la componente X de la velocidad y la magnitud de la velocidad. Entonces vamos a hacer el análisis de cada una de estas gráficas, de qué se trata esto. Bien, en el caso del movimiento parabólico, el movimiento parabólico eh, está descrito a través de una ecuación, ya la vamos a escribir, está descrito a través de una ecuación que nos indica cómo es el vector posición en función del tiempo. Entonces vamos a tener una posición inicial, que la indicamos con un vector que nos dice en dónde está ubicado en el momento en t igual a 0, dónde está ubicado, digamos, la pelota, el proyectil que se haya lanzado. Aquí está la velocidad inicial, ¿sí? Aquí yo lo pongo con vectores. Cada uno de estos vectores tiene componentes X y Y multiplicado por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien, esta es la ecuación vectorial, pero pues uno lo puede separar en componente X, componente Y, es lo tradicional. Esta ecuación también se puede escribir en componente X y componente Y. En el caso de la componente X en el movimiento parabólico, entonces uno va a tener posición inicial, velocidad inicial en X por el tiempo más un medio de la aceleración. En el caso del movimiento parabólico, la aceleración horizontal es cero. Entonces este término no aparece. En la coordenada Y vamos a tener la coordenada Y, la altura. Aquí tendríamos Y inicial, coordenada Y de la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Podemos escribir una sub Y. Nosotros ya sabemos que si esto es un movimiento parabólico, pues la aceleración va a ser la gravedad. ¿Sí? Va a ser la gravedad. Nosotros ya sabemos eso. Aquí voy a escribir una sub Y porque de los datos experimentales nosotros vamos a deducir cada uno de estos valores. Entonces vamos a proceder a hacerlo a través de los datos experimentales que nos envió la estudiante. Bien, entonces vamos a los datos experimentales. Entonces aquí tenemos la componente X del movimiento parabólico. Aquí en lo que me envía una regresión cuadrática. Sin embargo, el comportamiento que nosotros esperamos del movimiento parabólico es un comportamiento lineal. Entonces, para este caso, nosotros vamos a hacer una regresión más bien lineal. Entonces voy a tomar estos datos y voy a hacer una gráfica. Aquí está la gráfica para no dañar la que hizo la estudiante. Y vamos a hacerle la regresión lineal. Entonces aquí vamos a agregar la línea de tendencia lineal. La que hizo la estudiante fue un polinomio de orden 2. Nosotros vamos a hacer una regresión lineal. Vamos a presentar la ecuación en el gráfico y el coeficiente de correlación es el R cuadrado. Y hemos obtenido esta expresión de acá. Esta es la ecuación que hemos obtenido para este caso. Entonces, si nosotros comparamos con lo que esperamos de la teoría, entonces aquí vamos a ver qué esperamos de la teoría. Esperamos una relación como esta. Entonces, según esto, según lo que tenemos acá, entonces el X va a ser igual, la coordenada de posición en X va a ser igual a menos 3.344.2 multiplicado por el tiempo menos 0.4, 2, 53. ¿Qué significa esto? Que la coordenada X de la velocidad es menos 3.44, menos 344.2. Aquí no sé en qué unidades está. Esto debe tener unidades de metros sobre segundo, centímetros sobre segundo.
¿sí? En la información que tengo solamente tengo este dato y este término que aparece acá está representando entonces la coordenada de posición inicial. Esta sería la posición inicial. Tal vez seguramente la arrancaron desde cero, pero pues, o la arrancaron de una posición negativa, ¿sí? Tal vez sea, usualmente lo arranca desde una posición x igual a cero, pero como esos fueron datos tomados del tracker, seguramente empezó a tomarlo desde un 0,0 corrido a la posición un poco hacia la izquierda. Este dato es el más importante, la coordenada x de la velocidad. Bien, esta es la coordenada x de la velocidad, es decir, este término que aparece acá, lo voy a escribir, ¿sí? Este es el valor de la velocidad que hemos obtenido de los datos experimentales, ¿sí? Esto lo hemos obtenido de los datos experimentales que nos envió la estudiante. Ahora vamos con la coordenada y. Entonces con la coordenada y, la componente y, aquí hicieron ya la regresión, es una regresión de carácter cuadrático que es la que esperamos. El comportamiento de la coordenada y es un comportamiento cuadrático. Este es el que esperamos. Bien, entonces pues vamos a usar esta fórmula que ya obtuvo la regresión cuadrática y vamos a ver cuáles son los valores que tienen los diferentes parámetros. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esto, lo vamos a copiar y ahora vamos a empezar a reemplazar los datos. Aquí tenemos 0.0952, es la posición inicial en Y. La velocidad inicial en Y sería entonces el término que tiene el x a la 1, que la x es la t, ¿sí? En este caso, 372.9 sería la coordenada y de la velocidad. Y la coordenada x la coordenada y de la aceleración, o sea, todo este término, fíjense que aparece junto con el 1 medio, todo ese término sería menos 324.3 en unidades de longitud sobre tiempo al cuadrado, no sé qué unidades serán, seguramente centímetros sobre segundo cuadrado, etc. Entonces, este es el valor de 1 medio de la aceleración. Entonces, vamos a ver, entonces y0 corresponde a 0.0952, tal vez, seguramente la posición inicial es 0, tal vez. Después viene la velocidad inicial en y, vamos a escribir acá, velocidad inicial, la coordenada y de la velocidad con la cual fue lanzada es este número que aparece acá, fue lanzada hacia arriba, miren, tiene coordenada y positiva de la velocidad, y el término que aparece acá, este término, corresponde al término de 1 medio de la aceleración en y. ¿Sí? De tal manera que yo puedo despejar de aquí la aceleración en y, lo puedo despejar, simplemente multiplicando por 2 a ambos lados, multiplico por 2, aquí pasaría por 2, y escribamos el resultado de la aceleración en y. Entonces hacemos la multiplicación, entonces haciendo la multiplicación, pues aquí nos daría 6, aquí nos daría 8, aquí nos daría 4 y este 6. ¿Ok? Ese sería el valor de la aceleración en y. ¿Sí? No sé en qué unidades está, de pronto centímetros sobre segundo cuadrado, metros sobre segundo cuadrado, no sé cuál sería las unidades de velocidad, de longitud de tiempo. Pero estos son los resultados que nos arroja estas ecuaciones, estos datos experimentales. Ahora la componente, esta es la componente y de la velocidad. Entonces, ¿cómo es la componente y de la velocidad? Entonces, ¿qué esperamos de la componente y de la velocidad? Entonces, la componente de y de la velocidad tiene el siguiente comportamiento. Vamos a verlo aquí. Estoy haciendo un video muy rápido. Me pidieron ayuda con esto, entonces con mucho gusto aquí estamos haciendo un video rápido. La coordenada y de la velocidad. Aquí tendríamos velocidad inicial en y por aceleración en y multiplicado por el tiempo. Esta es la relación que esperamos para la coordenada y de la velocidad. Para la coordenada x de la velocidad, nosotros esperamos la siguiente expresión. La coordenada x de la velocidad v sub x de movimiento parabólico es velocidad inicial en x, y no más. No se espera que tenga dependencia con el tiempo, se asume constante.
Eso es lo que esperamos de estas velocidades. Entonces, en el caso de la componente y, si es una regresión cuadrática, la regresión que debemos aquí realizar es una regresión lineal. Eso es lo que esperamos, una regresión lineal. Entonces vamos a hacer una regresión lineal acá. Entonces tomo estos datos y voy a hacer la regresión lineal. Entonces voy a hacer la gráfica. Aquí la voy a agrandar un poco. Ahora le voy a agregar la línea de tendencia lineal, presentar ecuación en el gráfico y coeficiente de correlación. Bien, de esta manera entonces hemos obtenido la coordenada y de la velocidad con una buena correlación. La correlación es buena cuando lo más que se acerque a 1, 0,99 es buena correlación. Entonces, ¿qué esperamos de esa expresión? ¿Qué obtuvimos para la coordenada y? Obtuvimos lo siguiente: velocidad inicial en y nos dio menos 644.21 y la aceleración en y nos dio, según esto, 374.27. Bien, esos serían los datos que obtendríamos de la coordenada y de velocidad. Bien, y aquí hay un error. Miren, esto quedó al revés. 374 va aquí, perdón. Ya lo corrijo, quedó acá. Y este es el término que acompaña a la t. Ok, mírenlo. Aquí 6,4421 por x. La x aquí en Excel es el tiempo. Entonces aquí lo he colocado con el tiempo. Y este es el término independiente que no tiene multiplicación por t. ¿Listo? Ya quedó corregido. ¿Sí? Entonces el punto, este sería la velocidad, la coordenada de aceleración en y, que por el otro método nos dio menos 6.486 y aquí nos dio menos 644.21. Son bastante parecidas. Entonces es relativamente aceptable, es aceptable este resultado. Bien, ahora la coordenada x de la velocidad, componente x de la velocidad. Fíjense que aquí aparece esto así. Esto es típico cuando los resultados son de constantes, ¿sí? Son de constantes. Entonces esto varía así y uno dice, no, esto no tiene forma de nada. Uno puede promediar y obtiene el valor de la coordenada x de la velocidad. Sin embargo, vamos a hacer una regresión lineal. Vamos a hacer una regresión lineal aquí. Vamos a agregarle la gráfica. Realmente se espera es una constante. Entonces esperamos que tenga una pendiente casi cero, ¿sí? Es lo que esperaríamos. Agrego línea de tendencia, lineal, presento ecuación en el gráfico y coeficiente de correlación. Bien, fíjense que la correlación es malísima, ¿no? La correlación que nos da es de 0.12, o sea, realmente esto no está bien representado por una recta. No está representado por una recta. Aquí lo que podemos decir es que, mire, esto está variando así de esta manera, de tal manera que digamos, oscila alrededor de un valor, digámoslo de esa manera, no es que está exactamente oscilando, pero sí se mueve alrededor de un valor que podemos considerar como el promedio de esto, ¿sí? Entonces podríamos colocar aquí el promedio, calcular el promedio de promedio y vamos a colocar acá de dónde a dónde realizamos el promedio. Y este lo podríamos como considerar como la velocidad, ¿no? Aquí voy a agrandar un poquito la celda. Esto es por 10 a la 2, ¿no? O sea, es multiplicarlo por 100, o sea que es menos 3 punto por 100, entonces esto nos daría 45,6, que sería el valor de la velocidad en x, que es constante. ¿Cuánto nos había dado ese valor de la velocidad en x? Aquí se me fue otra cosa. El valor de la velocidad inicial en x nos había dado, según la otra gráfica, menos 3 que es constante, ¿no? Menos 3.44 y aquí con esto nos dio menos 3.45. Son resultados bastante aceptables.